la virtualidad, como ha avanzado tanto, me parece que ha ayudado un montón a la posibilidad de educación a distancia. Ahora por ahí cuando ya arranquemos con la charla, vamos a comentar algo más de esto. Pero es cierto que ha sido un gran salto. Ya teníamos una plataforma previa a la Moodle que era bastante más precaria. Esta es mucho, mucho mejor, la verdad, eh, y más completa. Y bueno, obviamente que con el tema de la pandemia se agudizó más el uso de estas tecnologías. Sí, tal cual. Sí, la gente también ahora como que se permite la posibilidad de poder elegir una carrera virtual. O sea, sí o sí Exacto, empezó a tener sí, ahí un vínculo con la tecnología diferente. Así es que cierto. ahora parece ahí como una posibilidad un poco más cercana. Eso está bueno. ¿Cuántos son ahora en el ingreso, en este curso? Porque están haciendo curso de ingreso, ¿no es cierto? Curso de O algo ingreso. Mira, parecido a el eso. total de inscriptos de Tecnicatura y Licenciatura fueron de 457. Bien, es Eh, bastante. un número ahí No, no, importante, es impresionante. es muchísimo, casi se compara con la Tuca, que la verdad que la Claro, Tuca viene teniendo un aumento considerable en los sí, últimos años. Pero no quiere decir que los 457 estén activos. claro. Seguramente que hay mucha gente que se inscribió en el mes de diciembre y al día de hoy ha decidido no comenzar a cursar. Eh, Hoy justamente cerró la actividad colaborativa que tenían que entregar, Ah, así que ahí eso. va, más o menos vamos a tener indicios de la cantidad de estudiantes activos que hicieron el curso de ingreso. Le comentaba recién a Laura que si querés después te puedo compartir más o menos los datos Dale, que sí, pude buenísimo. ahí relevar. Dale. Este, También estaría bueno ver las actividades que hicieron. Yo la verdad no estuve un poco alejada este año porque estoy todavía cerrando el cuatrimestre anterior, estamos. Entonces, medio que lo vi de costadito, las propuestas de información de ingreso y eso, así que capaz que después nos interiorizamos. Más que nada preguntaba para ver hasta cuándo esperábamos la llegada de la gente, ¿no? En Mira, hay un esta... promedio diario en este horario entre 50 y 65 personas que asisten Ah, de manera listo, sincrónica. El buenísimo. resto Claro. lo ve al video en el campus. Yo lo estoy grabando en Bien, este momento para las personas que bien, no pueden asistir en este horario. Así que genial. cuando ustedes consideren, ahora hay 38, Y 37. sí, Ah, 37. sí, sí, esperemos un con poquito más, nosotros. parece, ¿no? Bueno, Ahora Dos mientras minutitos ponemos por las música, dudas, sí. Sí. como en las Ya sola comerciales, ponemos después. un poco de música y se van sumando. Sí, esperamos unos minutitos, mira, ahí se van sumando cada vez más. Lo que tiene también esta carrera que tiene como diferentes grupos etarios, diferentes formaciones y, ¿no? Todas las carreras tienen esta diversidad, pero acá es como que se nota más, me parece. Sí, sí, es muy marcada, es muy heterogénea. Y es muy heterogénea. La verdad que eso también enriquece. El día de claro. ayer, me parece, en una charla que tuvimos, una mujer compartía que el grupo para hacer el trabajo colaborativo tenía una chica de 18 años, ay, María Elena, Ahí está. Ah, María ¿querés Elena. comentar? Si querés habilitar el Contanos, micrófono María y Elena, sí. compartir. Dale, Aprovechemos mientras va contá, contá. llegando. Uy, se Ay, no se escucha muy escucha, mal. se escucha mal. No, es imposible. No. Nos va a tener que contar Sebastián. Sí. A ver, mientras María Elena ahí Sí. intenta acomodar el audio, voy a responder una consulta que apareció en el chat. Bien, La clase de ayer, que fue la clase cero de historia del arte, que la dictó Guillermo Ciolaza,
va a estar activa hoy en el campus después de las 17 horas, ¿sí? También me habían consultado acerca del PowerPoint de Marita Rizzo, de la clase 0 del día martes. Ya lo compartí al área técnica, así que estimo que en el día de hoy ya lo estarán subiendo. Ahí, María Elena, ¿pudiste acomodar el audio? ¿Ahora cómo me escuchan? Ahora Perfecto. perfecto. Ah, bueno, no, porque tenía activado un parlante Bluetooth y eso interfiere con, no sé por qué, pero interfiere. Bueno, no, les contaba que el grupo nuestro somos 6 personas y bueno, nuestra compañera Camila, que es la más jovencita, que tiene, creo que tiene 18 años, al menos se la ve muy joven, vive en Misiones. Bueno, después Germán, que es maestro, docente, él vive en Gualeguaychú, Entre Ríos. Seguimos María igual en la Florencia, Mesopotamia. sí, el litoral. El María litoral. Florencia, María Florencia, que es directora de un jardín de infantes, me parece, si no recuerdo mal. Ella vive en José Espert, que es en Santa Fe, muy cerquita de Rosario. Después, Manuela y Ainhoa, que también son muy jovencitas, viven acá en Mar del Plata. Y yo, que tengo 60, también vivo acá en Mar del Plata. Hicimos el trabajo, pero re bien. eh, Todos nos pudimos acomodar, cada uno con sus horarios y con sus cosas. Bueno, y la verdad que fue muy agradable hacer el trabajo, la pasamos bien. Hicimos entre todos, todos pudimos cada uno colaborar. Bueno, y fue una experiencia linda porque somos todos de diferentes edades, venimos todos de diferentes cosas, lugares, historias, y bueno, nos pudimos juntar ahí y hacer un lindo trabajo. Nos gustó. Qué bueno, María Elena. Muy lindo. Sí, es muy interesante lo que sucede en esta propuesta, la verdad. Este, de los intercambios que se producen, del cruce de información y sobre todo no solamente la información que pueden tener los que están formados en distintas disciplinas, sino también las vivencias, como decía Laura, las vivencias en relación a las edades y a los lugares, ¿no? Porque seguramente alguien que vive en algún espacio de la Patagonia, cerca del mar, tiene unas vivencias de los espacios diferentes, incluso de las vivencias de las experiencias, diferente al que vive del lado de la cordillera. Y así, bueno, del tema de la selva en la Mesopotamia. La verdad es una cosa muy interesante lo que sucede. Sobre todo, bueno, nosotros siempre pensando en este tema de lo geográfico, que es un poco lo que nos convoca, ¿no? Con las materias estas, este tipo de materias. Este, mm, Así que me parece muy bueno eh, lo que se produce. ¿Quieren que empecemos? Bien. ¿Que desde el inicio? Está muy Sí, interesante. Son están cuatro. entrando gente, Ah, son sigue y entrando. Ah, 13. perfecto, perfecto. No esperamos 2 minutos. Podemos empezar y cuarto, yo enseguida Mm, me incorporo. Perfecto, empezamos el cuarto entonces. Sí, es cierto los intercambios. Ahora vamos a ver que en el trabajo final que les proponemos un poco se logra esta dinámica de interacción entre los integrantes del equipo que son de diferentes ciudades, de diferentes formaciones, de diferentes etapas de la vida también, más allá de las edades. Y también eso es muy rico. Así que, bueno, qué bueno que lo pudiste compartir, María Elena, y para que eso se repita en el resto de las materias, ¿no es cierto? Esa forma de trabajo, esa forma de hacer.
Miguel, estás muteado. ¿Cómo andan? La frase del año, ¿viste? Sí, Estás sí. muteado. Lo que pasa es que cuando entras siempre está muteado y Sí. uno se olvida. ¿Cómo están, Hola, Sebastián, Miguel. Claudia? ¿Cómo Bien, andás? Miguel, todo bien por acá. Estás en todos Bueno, lados, Miguel, ¿eh? Sí. sí, tengo como clones, ¿viste? Claro. Que se van Hagámosle repitiendo. preguntas para ver si es un video grabado o es él realmente. ¿Viste que? La respuesta es estoy muteado, estoy muteado. Bueno, bueno, tranquilos. Hay gente, ya hay, sí, 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 50, sí, está bien. Sí, ya sí, estamos sí, por somos. Bueno, arrancar. así En un que, minutito arranca. Estamos para perfecto. arrancar, decíamos, pero bueno, Hagan su trabajo. bueno, bárbaro. Bien, Bien como lo hacen siempre. Me voy a ver buenísimo. otra, que vengo pasando Dale. por la sala. Sí, muy bien. Nos vemos, Miguel. Bueno, arranquemos entonces. Arranquemos, Eh, sí. nosotros lo Clau, que tenemos ah, pensado para... Sí. No, nada, no, que lo no, que no, teníamos no. pensado es contarles lo que es la materia en base a un Power, donde en la medida que vamos mostrándoles imágenes, les vamos contando. ¿Querías comentar algo, Lau? No, simplemente eso. Hacer que la idea era por ahí contarles de qué se trataba la materia con un pequeño PowerPoint y cómo era la dinámica. Como la materia la cursan en el segundo cuatrimestre, nos parecía importante que sepan en qué consiste, cuáles son los objetivos, cuál es la dinámica, cómo la vamos a desarrollar, qué es lo que tienen que entregar, para que después le quede en el momento en que la tengan que cursar, ¿no? Y la, Clau, ot- ¿querés que no, arranquemos con el Power y la o...? otra cosa, ¿eh? Acá tengo, ya me habilitaron para presentar. Ah, genial, Eh, compartilo vos, bárbaro, bárbaro. ahí comparto. Otra cosa es que hacer esta presentación, hablando más nosotras, y después la idea que nosotras tenemos, que es lo que más nos interesa, es las preguntas de ustedes y la interacción con ustedes. O sea, todo lo que dudas que tengan, y las opiniones, también nos interesa que aparezcan. O sea, que le vamos a dar un tiempo a nuestra charla y otro tiempo a ustedes para poder hacer un intercambio y conocernos. Bueno, ahí voy a compartir. La Ahí grabación ya arranca, ahí está. arranca. Bien, estas somos nosotras, como terminadas. No, pero no, Clau, no se está viendo el Power, ¿eh? Ahí está, ahí sí. Ah, sí, perfecto. Bien. Ahí está, perfecto. Yo no veo, bueno, sí, sí, ahí está. ¿Ves ahí? Bueno, en el inicio, sí, ahí lo ven todos. Sería bueno que nos digan. Sí, Sí, chicas, Sí, se se ve ve. bien. Bárbaro. perfecto. Sí, sí. Bueno, la idea en el inicio es presentarnos las dos. Si bien ya saben nuestros nombres, queríamos contarles un poco a qué nos dedicamos. Mi formación de base es arquitectura, o sea, me recibí de arquitecta, después me especialicé en temas de paisaje y medio ambiente, y desde hace muchísimos años, pero muchísimos años, que doy clases porque realmente ha sido una vocación, además de un trabajo. Doy clases en la Facultad de Arquitectura, en el área, en el grado, y estoy en la carrera de la tecnicatura desde los inicios, del nacimiento de la tecnicatura. Así que esas son es mi presentación, y más que esto, después charlamos. Bueno, yo soy Laura Zulaika, yo soy de formación de base, licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental, soy doctora en Geografía y bueno, soy investigadora de CONICET y tengo mi lugar de trabajo de erradicación en el Instituto del Hábitat y el Ambiente de la Facultad de Arquitectura, que compartimos también con Claudia en el ámbito del instituto, las actividades de investigación. Trabajo sobre todo en temas que tengan que ver con el ambiente y la sustentabilidad, eso es como mi línea de trabajo y de investigación, y bueno, y en la carrera soy nueva, ya que empecé el año pasado en esta materia a trabajar con
con el grupo de gestión cultural, y realmente es un aporte muy interesante porque la transversalidad de las disciplinas que atraviesan la cuestión ambiental es fundamental, ¿no? Hay que mirarla desde múltiples perspectivas. Así que bueno, como objetivo, así como general de la materia, si tuviésemos que decir, tiene que ver con esto de contribuir con la formación de gestores y gestoras culturales en aquellos temas que atraviesan la naturaleza, la sociedad y la cultura, ¿no? Comprender esas interacciones, qué impactos generan a lo largo del tiempo y en diferentes espacios y escalas. Pueden ser escalas nacionales, regionales, pero también locales, ¿no? Y entender cómo es ese marco de referencia ambiental sobre el cual las decisiones políticas de gestión inciden y modifican. No sé, Clau, si querés agregar algo más en relación a No, eso. pasamos ya, porque Pasamos. ya estamos charlando de nuestra... Sí. Oh, no puedo pasarlo. Ah, ahí está. Llegué, ahí está. Capaz que ahora se pasa de nuevo. Bueno, lo que queríamos más que nada era un poco lo que estaba comentando recién Laura, situarnos en dónde está nuestra materia. No deben olvidar que seguramente esto ya lo han charlado en más de una oportunidad, que están ingresando en el mundo de la universidad. Implica un montón de cosas eso, no solamente implica un beneficio enorme de tener una formación universitaria, sino también implica un compromiso social. O sea, nosotros en la universidad pública nos está otorgando conocimiento para después ese conocimiento poder volcarlo a la sociedad, poder devolverlo de alguna manera a través de nuestras formaciones. Esta carrera, la Tecnicatura en Gestión Cultural, universitaria porque está radicada en la universidad, nace en sus inicios en un proyecto compartido entre la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Humanidades. Ya hace bastantes años que está definitivamente a cargo de la Facultad de Arquitectura, y dentro de la oferta de arquitectura, y siendo la carrera de gestión cultural, ustedes saben que tiene dos propuestas. Una que es la tecnicatura, que es la que comienzan a cursar ahora, y otra la licenciatura. Esto quiere decir que aquel que se recibe de técnico universitario en gestión cultural ya tiene un título y está habilitado para trabajar como gestor cultural. La licenciatura obviamente, tiene otra formación, da paso a otras formaciones superiores, y es un completamiento de la tecnicatura. La licenciatura, ustedes también lo saben, es un logro también a lo largo del tiempo, una necesidad por parte como propuesta pedagógica a partir de la demanda que tuvo en los interesados, además de como propuesta dentro de la facultad. La tecnicatura, saben que está dividida por áreas, y dentro del área histórico, cultural y social se encuentra nuestra materia, que es política y economía de los recursos naturales. Y esto es un poco lo que comentaba Laura recién, ¿no? ¿Qué implica conocer sobre estos temas y especialmente vinculados a los recursos naturales de los cuales disponemos todo el tiempo y muchas veces no sabemos que están allí y no sabemos tampoco el modo en que se gestionan? Uno de los objetivos, ¿querés que pase ya, Lau? Sí, pasá. ¿O querés comentar algo? No. Uno de los objetivos de de esta carrera tiene que ver con el reconocimiento que detrás de un recurso natural existe una gran cantidad de legislación que nos ayuda a preservarlo y nos dan la oportunidad de que esa legislación ayude a generar nuevos espacios protegidos. ¿Querés pasar a la siguiente, Clau? Sí, ya pasé, no sé si ya apareció. Claro, no, por ahí que tarda. Sí, porque tarda Demora un bastante. poquito. Sí, no Eso lo voy a importa, no tener en importa. cuenta entonces. No importa. Avísenme cuando ya esté la diapo. No Dale, sé si ya la igual ven. sigo. No, la La organización organización, sí. de los contenidos de la asignatura tiene que ver con
con el trabajo previo que han realizado la magíster Silvia Vocero y la doctora Claudia Nattenson, que son un poco las fundadoras de esta materia. Entonces es importante también en ese recorrido reconocer este trabajo que ellas han iniciado, porque nosotros tomamos como punto de partida lo que ya estaba trabajado por estas docentes, ¿no? Bueno, la asignatura se organiza en 3 grandes ejes o núcleos temáticos, que son sociedad, ambiente y recursos naturales, recursos, ambiente y territorio, y por último, recursos y turismo, donde nos focalizamos en los problemas del consumo, del patrimonio ya sea natural, histórico-cultural, y en definitiva, como que el resultado final es poder conocer, analizar el impacto de las políticas y de los procesos de valorización de los recursos y el ambiente, ¿no? O sea, cómo estas políticas, cómo las intervenciones, los procesos de valorización de los recursos pueden impactar, modificar, transformar el ambiente y sus recursos. Esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta, ya que como próximos gestores culturales, ustedes seguramente van a generar propuestas, proyectos de intervención, además de diagnósticos, y es importante saber qué impactos, qué modificaciones, qué transformaciones pueden generar las intervenciones o los planes que puedan llegar a proponer. Si querés, Clau, pasa la... Bien, hay que aclarar mientras ¿pasó rápido o no? Todavía está. Hay que aclarar que estas 2 docentes que fueron las fundadoras de la materia, de la asignatura para la carrera, está hecha específicamente para esta carrera. O sea, han escrito la propuesta en función de ser estudiada y aprendida por gestores culturales. Una de las cuestiones que tenemos con este tipo de materias es que son disciplinas muy específicas y de un espectro de conocimiento muy amplio. Los recursos naturales se estudian a partir de interdisciplinas, no solamente de una única disciplina, si bien la geografía quizás es como la madre de todo esto, pero otra cantidad de disciplinas que nos permiten abarcar todo el tema. Y bueno, lo bueno digo yo, pero bueno, es así, lo bueno de esta propuesta es que está tratando de llegar a aquellos que necesitan conocer ciertas herramientas de este tema para poder después trabajar como gestores culturales. No sé si ya apareció, Laura, vos avísame. No, todavía no apareció, pero bueno. Está tardando bastante. Tarda. Mientras no, si igual sigo, les voy igual. contando, porque Dale. sí, ahí Laura especificó que está organizada en 3 ejes y esos ejes tienen que ver, en cada uno de esos ejes están sus contenidos, los objetivos. Ahora voy a esperar un poquito. Ahí apareció la... Bien, perfecto. Bien. Ahora vamos a hacer más foco en cada uno de los ejes, pero lo interesante de esta visión general es que por cada uno de estos ejes hay una pregunta, y esa es la pregunta. Consideramos que una pregunta es el despertar hacia la posibilidad de un conocimiento. Si no hay una pregunta, no puede haber un objetivo, no puede haber un contenido, no puede haber un tema. Entonces, la pregunta es aquello que nos permite entender y saber qué es lo que estamos buscando. Por eso que en cada uno de estos ejes hay una pregunta y la respuesta a esa pregunta es los contenidos y los objetivos de cada uno de ellos. Ahí voy Perfecto. Dale, pasa que yo igual voy a ir. Y si vos querés mientras, en esa, andá leyendo los las preguntas de los ejes. Bien. Sí, bueno, el eje 1 es el que llamamos sociedad, ambiente y recursos naturales, y acá la pregunta que nos hacemos en este primer eje de los 3 es cuáles son los conceptos y los abordajes teóricos que posibilitan la comprensión de las relaciones sociedad-naturaleza. Desde qué enfoques teóricos, desde qué conceptos, desde qué abordajes, que nos van a definir luego metodologías, nos paramos para comprender, para explicar, para analizar esas relaciones sociedad-naturaleza. Y entonces el objetivo de este eje en respuesta a la pregunta es incorporar distintas perspectivas de análisis ambiental e interpretar
la complejidad de las políticas ambientales y su aplicación. Y en este eje, entonces, tenemos 5 subejes. Cada eje va a tener 5 subejes. Eso los va a ordenar, ¿no? Yo siempre digo, la realidad no está dividida ni en ejes, ni en subejes, ni en partes, pero sí nos va a permitir profundizar en cada uno de los apartados sobre los cuales tenemos que focalizar. Y ahí tenemos la sociedad y su escenario ambiental, los recursos naturales, qué son, cómo se clasifican, cómo se caracterizan, qué son las políticas ambientales, políticas ambientales de diferentes niveles, cómo interfieren en el uso y la apropiación de los recursos naturales, qué es el conservacionismo, qué es el ecologismo, qué es el ambientalismo. ¿Es lo mismo ecologismo y ambientalismo? ¿Hay posturas distintas? ¿Cómo se interpretan? ¿Hay diferentes miradas para interpretar la relación sociedad-naturaleza? ¿Es todo igual? Lo podemos mirar desde diferentes enfoques. Nosotros podemos asumir posturas que son distintas igual entre nosotros. ¿Qué es la sostenibilidad ambiental del desarrollo? ¿Sostenible y sustentable es lo mismo? ¿Qué es el desarrollo? ¿El desarrollo puede ser sostenible? ¿No? Esas son algunas de las preguntas que nos vamos haciendo y que después vamos a ir intentando responder o aproximarnos a una respuesta a través de los contenidos. Y por supuesto, las respuestas, nosotros le podemos dar un enfoque, pero ustedes también tienen su propia interpretación y sus propios enfoques que no necesariamente tiene que coincidir con los nuestros ni entre ustedes, ¿no? Hay diferentes formas de trabajar esa interacción sociedad-naturaleza. En el eje número 2, que es recursos, ambiente y territorio, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles son los grandes ejes temáticos que constituyen los ejes de la problemática ambiental actual? ¿Cuáles son los problemas que hoy nos preocupan? Entonces, el objetivo que nos planteamos es comprender las interacciones entre los elementos constitutivos de los problemas ambientales. ¿Qué son los problemas ambientales? ¿Siempre son problemas ambientales o puede haber fenómenos naturales? ¿Cómo se generan los problemas ambientales a partir de la interacción sociedad-naturaleza? A partir del análisis de estos subejes, vamos a ir respondiendo a estas preguntas. ¿Qué son los ecosistemas? ¿Qué son los recursos naturales? ¿Qué son las materias primas? ¿Cómo se utilizan? ¿Por qué se utilizan de determinada manera? ¿Cómo se vinculan con los modelos de desarrollo y qué impactos tienen sobre los recursos naturales esos modelos de desarrollo? ¿Cuál es el manejo de los recursos naturales para la producción actual? ¿Cómo se utilizan los recursos renovables, los recursos no renovables? ¿Cómo se tratan los efectos no deseados del desarrollo, como por ejemplo la contaminación, ya sea del aire, con efectos como el cambio climático, o cursos de agua, manejo de cuencas, pérdidas de biodiversidad? Otro eje es la conservación de los recursos naturales vinculados a las áreas protegidas. Y otro punto importante es el riesgo ambiental, cuando entra el juego la peligrosidad de determinadas acciones, determinados efectos y la vulnerabilidad de una población que puede ser potencialmente afectada por esas acciones, ¿no? Algunos van a ser perjudicados y otros no en esas intervenciones o en esas políticas. Y muchas veces las políticas no son directamente ambientales, son políticas en modelos de desarrollo para los recursos y por supuesto esto incide en la sustentabilidad de esos recursos. Y por último, el eje recursos y turismo, la pregunta que nos hacemos es ¿cuáles son las principales consecuencias de las actividades turísticas sobre el patrimonio natural y cultural? Ustedes como gestores culturales seguramente van a trabajar sobre muchas actividades y posiblemente muchas de ellas tengan una relación directa o indirecta con el turismo. Entonces, acá nos proponemos reconocer cuáles son las problemáticas derivadas del consumo del patrimonio natural y del patrimonio histórico-cultural e identificar cuáles pueden ser modalidades de tratamiento integral. Y aquí vemos estos 5 subejes: turismo, cultura y sustentabilidad, el impacto ambiental del turismo, recursos, turismo y preservación del patrimonio, áreas protegidas y turismo, y cuáles son esas modalidades alternativas del turismo que nos permitirían generar algunas propuestas más sustentables. Hay que aclarar que es muy importante, ahora que ya cerramos con los 3 ejes, esta relación que aparece entre sociedad y naturaleza. Hasta ahora las cuestiones que están vinculadas a lo cultural en otras materias están más vinculadas a hechos
de carácter realizados por el hombre, ¿no? Ya sea la ciudad, el patrimonio, la preservación de edificios, las instituciones. Y esta es una materia en la cual estamos ya interactuando con la naturaleza y en el sentido de la importancia que es conocer cuáles son los parámetros o cuáles son los modos en que se ha ido constituyendo eso que nos parece tan natural, pero que en realidad tiene una estructura por detrás para poder ser conservado. Este es un trabajo que ha llevado muchos años y desde el punto de vista del ambiente y del paisaje, y que de a poco ha ido construyéndose estos conceptos que estamos viendo ahora. Los recursos, los que llamamos hoy día recursos naturales, son, no tienen mucha edad en relación a la historia del hombre, ¿no? Antes era el disfrute de la naturaleza, pero en algún punto hubo un momento en que se empezó como a legislar esto en función del crecimiento de las ciudades, el crecimiento de los países, la conformación territorial de los países o de las regiones. En este tema es mucho más, te conoce mucho más Laura que yo, pero igual, quizás si quieras agregar algo, Laura. No, nos vamos complementando, pero un concepto que me parece re Bien, importante perfecto. marcar ahora, para empezar, es el concepto de ambiente que ahí mencionaste muy bien, ¿no? Y en esta distinción que hiciste en la carrera, lo que se trabaja en la cultura, y acá cuando incorporamos esa relación sociedad-naturaleza, que es donde tenemos el ambiente. Es decir, el ambiente es un sistema conformado por interacciones entre un subsistema natural, que puede tener, por supuesto, diferentes niveles de intervención, y la sociedad. No hay ambiente si no hay sociedad. El ambiente se da en esa interacción. Y justamente los problemas ambientales tienen que ver con desajustes en esa interacción sociedad-naturaleza. Le estamos sacando esa naturaleza más de lo que nos puede dar, o le estamos liberando contaminantes a una velocidad más rápido de lo que pueda limpiarse. Entonces ahí generamos problemas, pero son ambientales porque afectan a la sociedad. Si no, no son problemas ambientales. ¿Está bien? O sea, en esa interacción, los problemas en definitiva a nosotros nos interesan porque repercuten a la sociedad. Esta es como la postura más fuerte del ambientalismo. Hay otras posturas en donde hablamos de que la naturaleza tiene un valor intrínseco más allá del que los seres humanos le queramos dar, ¿no? Tiene un valor propio. Digamos, tienen derecho el resto de las especies a diferencia de nosotros. Pero bueno, como dijo Clau, nuestra lectura de la naturaleza no deja de ser antropocéntrica. Es decir, nosotros nos paramos en el centro, de hecho hablamos de recursos naturales. De recursos, ¿por qué son recursos? Porque son al servicio nuestro, si no, no serían recursos, sería flora, fauna, ¿está bien? Entonces, esa postura es la que permea toda nuestra normativa, toda nuestra legislación, y que también eso ha entrado en crisis en los últimos tiempos, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para poder atribuir determinados valores y decidir qué se conserva y por qué se conserva y el resto de las especies no? La separación sociedad-naturaleza ya es una mirada antropocéntrica. ¿Por qué nos tenemos que separar Claro, de la naturaleza? ¿No? Pero bueno, somos estas son parte del ambiente, sí, sí. todas las discusiones que hoy, como decíamos, permean la historia de ese vínculo. Y en ese vínculo vamos a tener posturas totalmente contrapuestas y distintas, pero sí o sí, como decía Clau, nuestra legislación, nuestra normativa, nuestra constitución parte de este enfoque antropocéntrico y ambiental de relaciones sociedad-naturaleza, en donde el ambiente es parte de esas interacciones. Ahí habrán visto que un poco lo que comentaba Laura, un poquito más ampliado, estas etapas que tienen los ejes, o sea, dentro de los ejes hay varias etapas. Y tiene que ver con lo que decía Laura en el inicio, de tratamos de hacer la cosa pautada. Al ser un tema que no es común, no es un tema, se están adentrando en una disciplina muy específica, estamos tratando de pautar lo más posible todos los contenidos y las actividades en función de que el aprendizaje sea algo eh, que, que sea en beneficio de su propio conocimiento, ¿no? El de cada uno. Todos comienzan con una presentación con los contenidos de cada eje y hay una actividad que es lo que se llama múltiple opción o lo que en otro, el famoso multiple choice,
que es optativa, digamos. Ustedes la pueden hacer o no esa actividad, pero ¿para qué sirve esa actividad? Esa actividad tiene preguntas y esas preguntas tienen opciones de respuestas que lo que hace es permitirles guiar la búsqueda y la lectura en el material bibliográfico. Si uno tiene cierto orden o cierta pregunta para hacerse, volviendo a lo del inicio, buscar la respuesta es un poco más ameno que leer mucho toda la bibliografía y no saber muy bien qué buscar. Eso ayuda, por eso muchas veces insistimos en el orden de los trabajos, si bien ya me voy al trabajo final, pero si ustedes tienen una buena bibliografía, está pautada, tiene títulos, tiene subtítulos, disculpen que mi perro está ladrando, si la escuchan, pero más que nada, por eso que es optativa, o sea, el que la consigue hacer, el que tiene tiempo de hacerla, le facilita el tema de la lectura de la bibliografía. Porque la bibliografía no es para dar un examen final y saber del tema, sino que la bibliografía es para que sea insumo para el trabajo práctico. Hay una parte de la bibliografía que es obligatoria, que no es muy densa, por cada uno de esos 3 ejes, en el cual consideramos que son cosas que sí o sí hay que entender, y fíjense que digo entender, no digo saber, por eso insisto en que no es que hay que estudiar realmente es un insumo la bibliografía. Digamos, entonces hay una bibliografía obligatoria que es para entender los temas y otra complementaria que justamente lo que hace es complementar y ampliarse un poco en temas. Quizás hay alguno que le interesa más, no sé, las cuestiones de los recursos naturales vinculados al agua y hay temáticas específicas sobre eso. O distintas escalas de microescalas o macroescalas, y ahí es donde la bibliografía complementaria es la necesaria para completar estas cosas que va a diferir de acuerdo a los intereses de cada uno. Tenemos una actividad práctica que es muy sencilla, tiene como objetivo, yo ya pasé la filmina, por eso si te pasa, No, dale. tiene como objetivo afianzar los conocimientos de ese eje y comenzar a generar un juicio crítico sobre los temas. En el sentido de entiendo el tema, lo aplico, lo estoy pensando sobre un caso específico y estoy construyendo mi propio juicio crítico, que el juicio crítico es lo que nos va a permitir aprender y entender el tema como cosa general. Por último, está el trabajo final, que es integrador, y es un trabajo que se hace en equipo, no quiere decir que no lo puedan hacer solos, pero recomendamos hacerlo en equipo. Y justamente lo que hacemos con este trabajo es tratar de abarcar, de entender toda la materia a partir del estudio, de la descripción, no estudio detallado, sino la descripción de un recurso natural que ustedes mismos eligen. En este trabajo también está pautado y se va dando a lo largo del cuatrimestre, no es que de golpe tienen que hacer todo al final, sino que se van dando porciones en cada uno de los ejes. O sea, por cada uno de los ejes hay un avance de este trabajo, del cual consta en la segunda parte del cuatrimestre, de 2 entregas parciales para después tener la entrega final. No sé si ya pasó la filmina. No, todavía, Eh, pero bueno, no ¿Querés te preocupes. agregar algo, Laura, mientras No, tanto? no, simplemente eso, remarcar esto que vos dijiste que está muy bueno, que hay esta bibliografía obligatoria, que se espera que la lean toda, porque no nos interesa que aprendan de memoria los conceptos que se mencionan en la bibliografía. Lo que nos importa es que los conceptos los puedan aplicar a un ejercicio o un análisis que ustedes realicen, lo cual es más difícil todavía que estudiar la bibliografía, pero creemos que les aporta muchísimo más a la formación. Entonces, esa es la idea, que los conceptos van a ver que hay bibliografía que está con referentes y antecedentes clásicos en la temática, y van a ver bibliografía mucho más nueva y mucho más actual, ¿no? Entonces, vamos a citar a los referentes y a los actuales. Por otro lado, como decía Claudia, el desarrollo de bibliografía complementaria por si les interesa. Hay la actividad de desarrollo breve, que es la primera entrega que van a tener que hacer con el eje 1. Es una actividad que también pueden hacer en grupo, es una actividad muy, muy sencilla, como decía Claudia, pero que también tienen que
elaborar en función de la lectura y análisis de los materiales. No es una actividad que tienen que responder preguntas, ¿no? O sea, requiere una reelaboración, una interpretación y una mirada crítica, que eso es lo que más nos interesa. Y bueno, después el trabajo final, como decía Claudia, hay 2 entregas parciales que, bueno, que se espera ir acompañando todo ese proceso. Y fíjense que hay como digamos, esta división de subejes están en cada uno de los ejes. Y hay como una especie de crecimiento. Y en la medida en que ustedes entiendan que tienen la posibilidad de aprender a buscar, porque no podemos aprender todo en un cuatrimestre en temas tan amplios, pero sí aprender a buscar dónde está la información que necesito para determinado trabajo que voy a hacer como futuro gestor cultural. Entonces, eso es lo que interesa, no tanto el hecho de que el trabajo, porque muchas veces nos pasa y se nota que en el trabajo final las entregas terminan siendo, incluso el trabajo breve también, termina siendo corte y pegue de otras cosas, y eso en realidad no nos interesa y se nota. Cuando ustedes están incorporando cuestiones que han aprendido y han incorporado desde la bibliografía y desde la interacción que se genera en los grupos y con nosotras también, ahí es donde capitalizar ese conocimiento es lo que a nosotros rescatamos de esta materia. No pretendemos que sepan todas las leyes sobre los recursos naturales protegidos, pero sí saber que existen leyes, dónde ir a buscarlas, cómo son los procesos, cómo es el proceso de la creación de una ley. Ha habido incluso algunos trabajos que para ser presentados como trabajo final, en los cuales lo que se trataba era de un recurso natural que todavía no estaba aprobado, sino que estaba presentado el proyecto de ley. Quiere decir que hay en un espacio natural es vacante de leyes, o sea, todavía no está legislado. La propia comunidad entiende que tiene un valor paisajístico, patrimonial, un valor ambiental, y las propias ONG o los propios gobiernos de los distintos lugares generan leyes, primero municipales, después provinciales, después nacionales, donde se van apoyando mutuamente. Quiere decir que muchas veces está en la creación el hecho de entender que, bueno, este espacio lo estamos reconociendo, la sociedad lo está reconociendo como que es valioso. Y es una porción de nuestra ciudad, es una porción de nuestro pueblo. ¿Y cómo hacemos para hacerlo valer? Bueno, presentamos una ley en el Consejo Deliberante. ¿Cómo hacemos para presentar esa ley? Ustedes como gestores culturales es una actividad que pueden hacer. No van a escribir la ley porque la ordenanza la va a escribir un abogado, no van a ver qué impacto tiene ambientalmente porque van a llamar a un técnico en el tema, no van a saber cómo transmitirlo, pero van a convocar a docentes para poder transmitir esto. Saben cómo gestionar el proyecto que se puede estar gestando. Por último, nos falta un par de cosas más, pero una cosa muy importante es el tema de la evaluación. Nosotros consideramos que la evaluación es un proceso continuo y que acompaña el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Cuando digo proceso de enseñanza y de aprendizaje, no me refiero a que nosotras enseñamos y ustedes aprenden, sino que cada uno está enseñándose y aprendiendo, o enseñando al otro. O sea, y nosotras también estamos aprendiendo de lo que ustedes nos van proponiendo. Por eso que hablo de proceso de enseñanza y aprendizaje, porque es una cosa que se da de modo que es un ida y vuelta. El tema del proceso continuo tiene que ver con esta cosa tan pautada en la cual cada una de las actividades que recién les nombramos, la de múltiple opción, la de desarrollo breve y el trabajo final, están siendo evaluadas a partir de cómo se van desarrollando. Como dijimos, la actividad de múltiple opción está presente en los distintos ejes y es el modo en que reconocemos que hubo una lectura consciente de la bibliografía. Cuando la actividad se realiza es porque el que se anima a realizar esta actividad que es selectiva, el que la hace es porque algo leyó. Y bueno, decimos, bueno, esta persona ya sabemos que algo leyó. ¿Esta lectura es consciente o todavía la hizo más, de modo superficial? Bueno, esto es lo que evaluamos cuando hablamos de esta actividad de múltiple opción, que si bien no tiene peso, porque no tiene nota,
sí tiene ayuda al concepto del estudiante. La actividad de desarrollo breve es donde verificamos la comprensión de los distintos temas que se van desarrollando en los distintos ejes de la asignatura. Y de qué modo ustedes van incorporando las distintas problemáticas, como decíamos, ambientales, paisajísticas, urbanas, de legislación, que están planteadas en cada uno de los ejes. La entrega final del trabajo, como les dijimos, tiene instancias parciales y es lo que en esta oportunidad podemos nosotras ver, visualizar de qué modo esos contenidos que fuimos viendo a lo largo del cuatrimestre han sido capitalizados para cada uno de los estudiantes. Y bueno, obviamente que ahí se entiende la comprensión de los temas de la asignatura. En general, fíjense que el trabajo práctico, si bien este trabajo práctico toman un bien natural, vamos a poner un ejemplo, que es muy trillado, nosotros que somos de acá, la Universidad de Mar del Plata, podemos tomar la Laguna de los Padres, ¿no es cierto? Que todos la conocen. Entonces, trabajar sobre ese bien natural, encontrar cuáles son sus características, cuáles son con qué leyes se rige, desde cuándo es que se considera un bien natural, si es naturalmente, digamos, autóctono o no, o sea, si el modo en que fue construido ese espacio es natural o si fue construido adrede, ¿no? Las cataratas del Iguazú, obviamente que no es algo que está construido adrede, porque es un recurso natural y nadie lo modificó. La Laguna de los Padres, permítanme el cambio de escala, la Laguna de los Padres es una laguna que está muy cerca de Mar del Plata, para los que no conocen Mar del Plata, y que es un recreo municipal, ¿no es cierto? Con un valor paisajístico muy fuerte. El espacio ese de la laguna tiene una forestación que no es una forestación original. Bueno, esas cosas también tienen que ver con empezar a conocer desde la legislación cómo es que se gestaron estos espacios. Entonces acá es donde integramos todos los conocimientos de la materia y lo que nos interesa es esta cosa de, como les decía en un momento, no es tanto la cantidad de hojas que escribo para poner información, es qué hago yo con esa información, qué hago yo como equipo, qué pienso de esto, qué opinión tengo, qué se puede, cómo lo puedo leer. Esto que decía hace un rato una de las compañeras, creo de María Elena, de las distintas edades que tienen como estudiantes, permiten distintas lecturas, lecturas de recuerdos, de memoria, lecturas de usos. Seguramente los más grandes no usan tanto los espacios como los más jóvenes. Sin embargo, los más grandes tienen la memoria de cómo se gestaron los espacios. Bueno, esta cosa es lo que nos interesa en este trabajo integrador. No solamente una estructura que nos cuente el espacio, sino también algo que aporten desde ustedes. El examen final es a partir de esta idea de que no estamos estudiando para rendir exactamente lo que dice la bibliografía, lo que hacemos es un coloquio sobre el trabajo práctico final. Se puede rendir en equipo, se puede rendir de modo individual. Y si es necesario, depende de los casos, podemos hacer alguna pregunta que esté vinculada a los ejes. En general, con la presentación misma del trabajo, cuando ustedes lo están contando, nos damos cuenta la incorporación de todo lo que se fue dando en la materia. Hay una cosa que siempre les decimos con Laura cuando estamos tomando examen, y es, bueno, tenés 10 minutos, 15. ¿Cómo vendés tu proyecto de gestor cultural? ¿Cómo vendés esto? Bueno, esa síntesis, en la síntesis también está el conocimiento. Sintetizar implica que se aprendió. Entonces, este trabajo final que se cierra con el examen final implica este cierre de síntesis de toda la materia. Uy, yo no pasé y ahora vamos a seguir hablando de lo otro, que son las modalidades, que tiene que ver con lo que hablábamos al principio. La diferenciación, digamos, poner el énfasis en que estamos en una propuesta de educación a distancia. Y como tal, tenemos un montón de herramientas hoy día mucho mejores que las del inicio, cuando se inició la carrera. Yo estoy desde los inicios de la carrera, no en esta materia, pero sí en otra.
Y les cuento que de la modalidad, ahora muchos se van a reír porque son muy jóvenes, había un espacio en la universidad que recibía en distintos lugares de la provincia, había sedes de la universidad. Entonces los estudiantes llevaban el trabajo en papel, lo llevaban a esos centros y esos centros los enviaban a la universidad local. Nosotros íbamos a buscar los trabajos, los corregíamos en nuestras casas y devolvíamos en el inicio por carta y después por correo electrónico. O sea, fíjense cómo hemos avanzado ahora que estamos en una plataforma donde podemos dar clase todos de nuestra casa y tomar clases de nuestra casa. En 20 años esto cambió muchísimo. Se pasó Yo a una estaba ahí, modalidad de Claudia. papel. ¿Quién habla? ¿Quién está Perdón que hablando? interrumpa, no sé si ¿Sí? se me No ve veo. la cara. No la Pero veo. Sí, yo, sí, yo. sí, ahí te yo veo, ahí te estuve en veo. el Sí. primer cuatrimestre de cuando se creó la carrera, después lamentablemente por cuestiones de la vida dejé y ahora me estoy sumando nuevamente y yo llevaba en sobres de papel, madera, mis trabajos. Cambió, Susana, eso. Te aviso para que no lo lleves. ¿Te das cuenta? Bueno, acá Gracias a tenemos, Dios cambió. la verdad Bueno, me quedo perdón contenta que porque van a creer que interrumpí, soy... pero No, No, está no, muy al perdón que bien. contrario. interrumpí, pero No, me encanta. es un dato curioso. Qué curioso, me bajaste de la categoría de dinosaurio, así que está buenísimo. Claro, sí, Este, yo seguro que soy más grande que vos. no, damos pareja. Bueno, digamos, esto que dice Susana es realmente, y además era un esfuerzo para todos enorme, sin embargo lo hacemos con un entusiasmo, porque mira, la verdad era realmente hermoso, era emocionante cómo se daban las cosas y el interés que tenía la gente, ¿no? Los estudiantes. Y fue cambiando, después en lugar de, bueno, los módulos se mandaban también en papel. Después vino los disquetes, se mandaban disquetes, ahí mejoramos un poquito, gastábamos un No poquito más saben ni correo. lo que son. Bueno, y Los que ahora, están escuchando acá no saben ni lo que es un disquete. No, y ya el no, disquete era sí, eran moderno. CD, Laura, eran CD. No llegamos a los disquetes, eran CDs. Yo acá tengo, Bueno, si pueden ver mi camarita, uno de los a módulos ver, originales que dice ahí, recursos naturales, Muy bien. economía de los bien, recursos de hace 21 años. Bueno. bien. La mirada cambió, Susana, también, un poquito. Sí, me Bueno imagino. hacer el me recorrido. imagino. Está bueno hacer el recorrido, ¿eh? Además, Está esto muy que bueno. dice Susana, si bien la foto de portada es la misma, con Laura hemos ayornado, hace más o menos 3 años yo me hice cargo de la materia y por suerte a partir del año pasado estamos trabajando con Laura juntas y hemos hecho unos cambios así como no sustanciales, pero sí de ayornamiento de la dinámica del curso. Entonces, me detuve mucho en esto de la educación a distancia, pero también quiero citar que es una modalidad en la cual el estudiante a veces no está bastante solo. Por eso que es muy interesante lo que nosotros proponemos, que son las actividades de consulta a través de foros, del correo electrónico, el aula virtual, que es mucho más amena que el anterior. Hasta el año 2019 teníamos una plataforma que era muy dura, pero muy dura, era muy poco amigable, ¿no? Por suerte, en el año 2019 ya se estaba gestando la aparición del Moodle, que es el que estamos ahora, y por suerte llegó con la pandemia, si no hubiera sido muy difícil realmente de dar clases. Lo que quería decirles es que no se sientan solos, pregunten todo lo que sea necesario. Sientan que si bien no vamos a estar disponibles las 24 horas, y es posible que pasen unos días hasta que se conteste, porque realmente tenemos muchas actividades como docentes, pero no dejen de preguntar. Ahora, hoy día también la comunicación hace que entre ustedes tengan grupos de WhatsApp, consulten con sus compañeros. Con Laura el año pasado incorporamos con esta posibilidad de Google encuentros virtuales y crónicos, o sea, como lo que tenemos hoy, también lo hicimos el año pasado, donde explicábamos cosas, surgían dudas, charlábamos, eso estuvo buenísimo. Después, bueno, obviamente, el trabajo, creo que ya debe haber pasado a la Filmina a esta altura, Filmina digo yo, el seguimiento de los trabajos es, ustedes lo envían, las distintas etapas, y nosotros lo vamos corrigiendo con una devolución.
que puede ser a través del aula, a través de un correo, de distintas maneras. Nos interesa muchísimo el trabajo personal, y en el trabajo personal hacemos hincapié en el valor del intercambio que se genera entre los equipos, por eso nos parece muy sano que trabajen en equipo. Hay gente que no puede trabajar en equipo. Yo les recomiendo que están en primer año ingresando a una carrera donde lo que van a hacer, métanse esto en la cabeza, y van a trabajar toda la vida en equipo. O sea, la carrera es una manera de aprender la profesión que van a ejercer más adelante. Es como, yo siempre digo que es como una muestra gratis de lo que voy a hacer después, ¿no es cierto? En estas carreras de tipo de ciencias aplicadas. Entonces, generar equipos y que ustedes encuentren un equipo, aunque les cueste, para trabajar, y dicen, no, lo que pasa es que yo no puedo trabajar porque no se engancha, porque, bueno, aprendan, charlenlo entre ustedes, porque el día de mañana van a tener que trabajar con equipos interdisciplinarios, van a tener que trabajar con especialistas que van a creer, sí, se la van a creer y van a saber más que ustedes, pero ustedes tienen que poner el lugar de ustedes de gestores culturales donde la organización es de ustedes. Ustedes consultan, tienen consultos, pero los proyectos de gestión cultural son de potestad del gestor cultural. Por eso que el intercambio es muy valioso. El intercambio que se genera entre nosotras y ustedes y también entre el equipo y el trabajo en sí en equipo. No sé, Lau, si querés agregar algo más de esto. No, simplemente que nosotros también, bueno, el año pasado pusimos también a prueba la nueva plataforma, la nueva modalidad, también pasó que eran muchísimos, y ahora son muchos más, por lo cual también nosotros por ahí pautamos los días de respuesta de los mails, que todo eso lo van a tener y lo vamos a acordar. Entonces ya saben que hay un día, que no sé, que normalmente era los jueves o los miércoles, ya no me acuerdo, que siempre respondíamos los correos, entonces para que no se pongan ansiosos y nos manden 50 mensajes que no respondimos, que todo eso lo vamos pautando por una cuestión de organización, pero claro, es entendible. Y bueno, también el año pasado hicimos algunos encuentros sincrónicos, como les comentaba Claudia, nos pidieron más encuentros sincrónicos, porque también nosotros en ese momento todavía no estaban, con esto de la pandemia, tampoco teníamos tanta disponibilidad de aulas, después la universidad por supuesto las incorporó, también los tutores que nos dieron una mano bárbara, porque también otra cuestión que nos pasa como docentes, si bien, digamos, no lo digo desde una excusa, pero también hay un aprendizaje en el uso de la plataforma, y la realidad es que con Claudia nos pasábamos mucho respondiendo cuestiones, pero, a ver, no está mal, no lo digo como crítica, que tenían que ver con el uso de los recursos y no con los contenidos. Entonces no veo acá, entonces apretar la flechita que está a la derecha, o sea, ese tipo de cosas que por ahí dispersan, claro, el contenido de lo que es la materia en sí, que también para nosotras es un aprendizaje. En ese sentido, me parece que el grupo de tutores y demás ha hecho un trabajo muy interesante, porque desde el momento en que nosotros pudimos delegar muchas de estas cuestiones, nos podemos enfocar en lo que nos interesa, que es la materia, los contenidos del aprendizaje, y lo otro es un medio para un fin, no es el fin en sí mismo, ¿no? Entonces, eso también me parece importante remarcarlo. Y bueno, y en ese reacomodamiento, otra de las cosas que nos pidieron fue más clases sincrónicas, que por supuesto nos propusimos con Claudia tener por lo menos una por eje, más allá de las entregas. Había entregas o devoluciones que, como eran tantos, obviamente entregábamos algunas particularidades a cada uno, pero había devoluciones generales, con cuestiones generales, que también las hacíamos generales a todo el grupo. Y bueno, eso también nosotros estamos dispuestas a ajustar nuestra modalidad en función de los requerimientos. Nada está tallado en piedra y que no podamos mover, ¿no? O sea, se trata de una construcción entre todos, ¿no? Entonces, eso también ténganlo en cuenta, que lo que no entiendan, lo que les cueste, los que no sientan que necesitan un refuerzo, que eso lo pueden solicitar, lo pueden pedir, y siempre lo vamos a organizar y vamos a tratar de darles una respuesta, ¿no? Y bueno, nada más, ahí como cierre, habíamos recortado nosotros lo que les proponemos es trabajar, como les dijo Claudia, sobre un área protegida o un área de valor paisajístico, patrimonial, ecológico, no necesariamente tiene que estar declarada como tal. Y bueno, les hacemos hacer un ejercicio, que es este ejercicio integrador, de analizar qué recursos tiene, qué problemáticas presenta, cuáles son los impactos, qué proyectos hoy se están gestionando y qué se puede hacer con esa área. Ese es como un poco
la síntesis del trabajo final, y la verdad que nos hemos encontrado con espacios re interesantes y hasta desconocidos por nosotros y de todo el país, ¿no? Entonces, esta es una síntesis con algunas imágenes de casos que han trabajado, y bueno, por supuesto hay muchísimos más, y bueno, también esperamos Sí, hay que muchísimos. sorprendan con otros casos interesantes, ¿no? Que también aprendemos en esa ida y vuelta que les decía Claudia. Y además está el tema de la escala. Acá hay algunos de escala, digamos, de escalas territoriales, como puede ser la reserva de la albúfera de Mar Chiquita o las cataratas, el Parque Nacional de Iguazú. Y otras que son más acotadas, como puede ser, por ejemplo, acá está la Reserva Natural Ciudad Universitaria, que está es un espacio que quedó en la mitad de la ciudad, que estaba casi en la costa en la ribera, que pertenece sí, ahí Sebastián, después te la envío. Que pertenece, si mal no recuerdo, en algunas partes pertenece a la universidad. Cito esto porque es como la otra escala, la escala que está metida dentro de la ciudad, que está compartiendo el territorio con con otros actores. Por ejemplo, estaba en la universidad. Hay algunos, no recuerdo si algún club o algo que también tiene espacios dentro de esa reserva, y es algo que está declarado como reserva natural, pero a la vez están haciendo un esfuerzo enorme porque ya hay algunos espacios de la reserva que han sido tomados para construir edificios para ampliarlos para la universidad. Entonces, este tira y afloje entre el crecimiento de las ciudades y los espacios naturales también a veces terminan siendo cuestiones conflictivas que son interesantes para evaluar y estudiar. Algunos son pero muy comunes, ¿no? La reserva, como ya les decía, la Laguna de los Padres o a la Reserva Natural de Puerto Mar del Plata, son temas que ya están muy vistos. Por eso nosotros siempre recomendamos que se fijen, ya que hay gente de tan diversos paisajes, qué hay cerca de la casa de ustedes, ¿no? Por ejemplo, acá hay un ejemplo en Montehermoso, de una reserva donde hay restos de fósiles de animales Fósiles. prehistóricos y huellas de hombres de hace más de 7.000 años. Está ahí por ahí abajo está la reserva, el Parque Nacional Quebrada del Condorito, que tiene que ver con la reserva no solamente del espacio, sino la preservación del cóndor. Bueno, entonces algunas cosas son muy específicas y están ahí a mano, al lado. No hay que irse muy lejos ni a ir a tomar aquello que es de todos. Puede ser que haya hasta esto, ¿no? La cosa inmediata que tenemos. Le voy a correr a Laura para que vean, porque seguramente están compartiendo mi pantalla. Y ahora la comparto ahí hay un par de fotos del Paseo Costanera Sur. Bien, y estos son nada en realidad, porque si nos poníamos a pegar todas las fotos de los lugares que hemos visto, así increíbles. Una vuelta una chica hizo, por ejemplo, no, esta era para otra materia, me equivoqué, ya me estoy confundiendo de materia. Bueno, No, pero ¿alguna hay pregunta? por Creo que con eso. esto cerramos, ¿no, Lau? Sí, hay trabajos en diferentes escalas, diferentes territorios, y también es interesante ver el proceso, como decía Claudia. Cuando vemos la primera entrega del trabajo es una cosa así toda como formateada, con puntitos, van contando cada cosa que fueron leyendo, y ya en el último ya hay opiniones, esto no puede ser así, se requiere tal cosa, se necesita tal otra, ya aparecen las miradas críticas en relación al análisis que hicieron, que en definitiva eso es lo que nos interesa, ¿cierto? Eso, llegar a eso, a ese aporte de ustedes, que entre ustedes hasta discuten qué es lo que ponen en el trabajo, ¿no? Sin perder la calidad académica, donde están las fuentes, donde están los recursos, aparecen los aportes, las miradas críticas, los aportes propios y las propuestas, ¿no? También eso lo vamos viendo en el tiempo, y nos parece que es lo rico de esto, ¿no? Es lo rico de
de trabajar en la temática y en la materia, no aprender qué es un recurso, para qué sirve, cómo se clasifican, eso está en cualquier libro. Igual tiene que saber que existen y dónde están y dónde ir a buscarlo, ¿no? Pero que lo puedan aplicar, eso es lo que nos interesa, porque eso es lo que en definitiva se van a llevar. Y parece más fácil, pero no es más fácil, requiere un compromiso más profundo. Pero bueno, ese es el desafío. Bien. Ya después te voy a pasar, Sebastián, la información y nosotros seguramente la vamos a publicar en el inicio del aula cuando iniciemos las clases, porque ya teníamos uno y bueno, ya que este es un poco más ampliado y ya va a aparecer también en el inicio del aula para cuando cursen. Nos gustaría ahora ver qué piensan ustedes, qué opinan, si tenemos un ratito más o si están ¿Qué muy cansados. expectativas tienen? No sé, lo que quieran comentar, de dónde son. No se animan, están tímidos. Después se van a animar todos y después se nos hace larguísimo porque no paran de comentar. Claro, cierto. No, pero bueno, si alguien quiere comentar algo, contarnos un poco las expectativas, algún interés, sí. Ahí Regina levantó la mano, no sé si hay, yo porque la veo, pero no. Sí, ¿qué tal? Un gusto, buen día, buenas tardes. Claro. Sí, quería saber en cuanto a recursos naturales, ¿esta materia es la única en toda la tecnicatura o hay algo más? Sí, hay algo más. Sí, Eh, creo, Clau, en la que tienen con Guille Claro, Ben, algunas cosas más. claro. Cuando nosotros ahí le mostramos el cuadro donde está, a qué pertenece cada parte de esas áreas de la carrera, nosotros estamos dentro del área, si mal no recuerdo, histórico y cultural, social, historia, algo así, Sí, ¿no? Se llama, Cultura y no me acuerdo de la sociedad. propia. historia, claro, Exacto, cultura y sociedad. Y perfecto. sociedad. Bien, dentro del área de gestión y administración hay una materia, a partir de segundo año, sería del tercer cuatrimestre, fíjense que si, no quiero equivocarme, ¿no? Porque si, pero el primer año es, diría, como de adquirir conocimientos y el segundo año, que está conformado también por 2 cuatrimestres, es de empezar a aplicar esos conocimientos. Yo con el arquitecto Bengoa doy una materia que es justamente el motivo por el cual estoy desde el inicio de la carrera en esta propuesta, que se llama Bienes Naturales y Paisajísticos, y les diría que es una materia de propuesta proyectual, o sea, ahí ustedes tienen que generar proyectos de gestión en relación a espacios naturales, que detectan un espacio natural y que generan un proyecto para eso. Y para eso, para esta materia, es muy importante los conocimientos que adquieren en esta materia. O sea, sería un poco la continuidad de esta materia. Hay muchos temas que son temas comunes, mucha bibliografía que también es común, pero la otra es la característica que es más de propuesta, de proyecto y de aplicar lo aprendido, no solamente en la propia materia, en bienes naturales y paisajísticos, sino también lo aprendido en esta materia. Serían como las dos materias, está buena la pregunta que haces porque yo creo que son las dos materias que toman un tema que tiene que ver con el medio ambiente y el paisaje, y incluso no solamente el paisaje natural, sino también el paisaje urbano, eh, que son bien específicas de este tema. Después no hay otras materias en relación a estos temas. Por eso decía en el inicio que esta es una materia distinta a otras, porque ustedes se están abocando a los recursos naturales. La que le sigue, que sería esta que te digo, es más generar proyectos en espacios naturales. Esa sería como la otra materia que tiene que ver con temas tanto ambientales como paisajísticos. No sé si contesto a tu pregunta. Sí, sí, perfecto, muchas gracias. Tengo Bien. la duda en realidad en cuanto a
la gestión ambiental en sí, en una oportunidad hace unos años me habían ofrecido, o sea, pero era una tecnicatura privada, no lo pude hacer, pero digamos desde lo estatal, ¿existe la gestión ambiental como separada de la gestión cultural? Sí, bueno, en realidad es al revés. Primero hay cosa que, yo le voy a dejar el tema específico que lo conteste Laura, porque realmente ella es especialista del tema de gestión ambiental. Lo que les digo es que justamente cuando yo hablaba de estos inicios, que me ayudó a reforzar la idea Susana, em, eh, era muy difícil para la sociedad, o sea, para el común de la gente, entender qué es la gestión cultural. O sea, no era una cosa que fuera tan moneda corriente como ahora. Había que explicar por qué hacía falta un gestor cultural. Y a mí me parece que lo que hace la carrera, lo que hace la gestión cultural, es visibilizar, mostrar un trabajo que antes hacía la gente por voluntades, por inclinaciones, por condiciones naturales. Hay gente que es más apta para hacer una tarea que otra. O sea, yo creo que la gestión cultural es algo que ha existido siempre. La ventaja es de, si la ponemos como disciplina, estamos ganando que nos reconozcan como trabajo. Digamos. A mí me parece que es muy valioso esto que han generado estas carreras de gestión cultural. Yo creo que la de Mar del Plata es una de las primeras del país, si mal no recuerdo, alguno me corrija que sabe, pero es de las primeras. Cuando aparece esta carrera, que fíjense que además está hecha por dos facultades, Humanidades y Arquitectura, o sea, está la parte de lo que es proyectual, la parte de lo que es aplicar lo que se conoce y la parte de adquirir el conocimiento, que es lo que nos brindaba Humanidades. Por eso que tiene esta mezcla de las dos cosas. Y entonces era importante posicionar la cultura como un hecho realmente más allá de una cosa folclórica, ¿no? Por eso que a mí me parece muy interesante la idea de la gestión cultural. El concepto de gestión cultural me parece que es una cosa que es muy rica y permitió y va a permitir mejores, casi les diría, que seamos mejor como sociedad, digamos. Si las cosas realmente están encaradas desde un punto de vista profesional y técnico, ¿no? Entonces, a mí me parece empecé diciendo que la gestión ambiental es previa a la gestión cultural, porque ustedes están ahora inmersos en este mundo y les parece todo esto, pero en realidad esto es una cosa bastante nueva y para mí es muy valiosa. Ha crecido muchísimo estos 20 años y celebro eso, ¿no? Ahora va a aclarar lo que es gestión No, ambiental Laura, que es mucho más me técnico. gusta que surjan todos estos debates, porque estos debates no surgen en la virtualidad, digamos, por correo electrónico es difícil que surjan. Yo creo que la gestión ambiental y la gestión cultural son totalmente complementarios, lo que pasa es que tienen objetivos distintos. Si yo tuviese que definir la gestión ambiental, diría, son todos esos procedimientos que implican un diagnóstico, una planificación e intervenciones que me lleven a cumplir objetivos ambientales. Una realidad que yo quiero cambiar porque no está bien o no está como quiero. Entonces, todo el proceso que implica conocer ese lugar, planificar qué quiero hacer y generar esas propuestas es la gestión ambiental que va hacia objetivos ambientales, es decir, a objetivos que tengan que ver con esa armonía entre la relación sociedad-naturaleza. Cuando yo hablo de gestión cultural, no necesariamente tiene que haber esa interacción sociedad-naturaleza, porque los objetivos son culturales, ¿está bien? No necesariamente, pero pueden llegar a tenerlo. Por eso implementan el eje de la gestión cultural, obviamente está la cultura, no necesariamente tiene que haber esa interacción. Pero si están las dos cosas, pero bienvenido, mejor. O sea, una gestión cultural no puede no contemplar la gestión ambiental. Ese es mi punto de vista. Y la gestión ambiental no puede dejar de lado la cultura y basarme solamente en la naturaleza, ¿no? Entonces, por eso me parece que hay una interacción profunda.
Sí, los objetivos son distintos porque el objeto de estudio o el lugar en el que me paro, el ambiente y la cultura son distintos objetos de análisis, digamos, pero que permanentemente se complementan y permean tranquilamente. Pero vos podías llegar a pensar en un proyecto cultural que no necesariamente implique una fuerte interacción sociedad-naturaleza. Entonces ahí, por eso estás directamente con objetivos culturales. Pero, pero es muy difícil. ¿Cómo intervenís desde la cultura sin que haya esa naturaleza o esa naturaleza intervenida? Es como muy difícil, la tenemos que pensar de manera integrada. Por eso la interdisciplina, por eso la interacción de conocimiento, por eso también están estas materias, ¿no? Claro. Muchas Y gracias. el reconocimiento a nivel histórico de que existe, porque, como les decía, las cuestiones vinculadas con las problemáticas ambientales no es una cosa, no es como como estudiar lenguajes artísticos, por ejemplo. Ustedes van a estudiar la historia del arte desde la prehistoria hasta la actualidad. Es una ciencia absolutamente nueva que se genera en el siglo XX. Y es a partir de las cuestiones que tienen que ver con el crecimiento de las ciudades, con la contaminación, como decía Laura. O sea, estamos hablando de cosas muy recientes a nivel histórico desde las disciplinas. Y después está esta que, como les decía, yo creo que es algo que siempre se ha hecho desde el lugar de lo vernáculo, del lugar de, no desde el lugar académico, y la carrera esta nos está permitiendo esto, ponerle un peso académico me parece muy valioso porque es empezar como dice Laura, enganchar todas las cosas, ¿no? Me parece eso que es muy valioso en esta carrera. O sea, si querías ¿Puedo decir estudiar algo? una o la otra, son distintas. Son distintas. Sí, Susana. No, que apoyando lo que vos decías al principio, me parece que como carrera, esta posibilidad de que haya proyectos culturales con peso académico hace la gran diferencia de lo que pasaba antes, ¿no? Yo vengo, por ejemplo, del ámbito de la danza, y para los que vengan de cualquier ámbito artístico o ambiental o lo que sea, siempre quedaba en esto que dijiste vos, en esa voluntad casi intuitiva de poder decir, bueno, vamos a proyectar de hacer tal o cual cosa, pero la verdad que era más un voluntarismo que la posibilidad de tener conocimientos de peso, ¿no? Y nos pasó a todos los que ya tenemos unos años que bueno, decir que quiero gestionar esto o aquello dentro del ámbito del que cada uno trabaja, y quedaba en un cúmulo de voluntades, obviamente valiosas, pero que no tienen o no tenían un peso académico de instrucción para poder gestionarlo. Así que es muy importante que exista la carrera y... Sí. Qué bueno, Sí. Susana. Sí. Bueno, una cosa que pasaba en los primeros años, y a vos te hubiera pasado si hubieras seguido, es que mucha gente ya estaba haciendo el trabajo, digamos, vos estás en el campo de la danza. Organizar un espectáculo en algún teatro o algo es un trabajo de un gestor cultural. Sí, exacto. Organizar los encuentros en la Villa Victoria es un trabajo de un gestor cultural. Organizar, miren, el otro día, por ejemplo, esta sí la recuerdo de otra materia, una chica hablaba del recurso del agua, ¿no? Entonces se ponía como recurso natural el agua. Y su trabajo consistía en reconocer investigó y todo, que el agua de su pueblo estaba contaminada. ¿Y qué hacía como gestora cultural? ¿Iba al laboratorio, tenía que estudiar bioquímica para saber si el agua estaba contaminada? No. Habló con una bioquímica, pero después, ¿qué hizo? Presentó un proyecto para llevar a las escuelas, para generar una ordenanza que se haga determinado tipo de limpieza del agua, o cómo se hacían los desagües cloacales. Ella no sabe nada de todos esos temas, pero sí sabe gestionar la cosa. Como gestora cultural sabe gestionar. Y eso es lo valioso. En los primeros años, como les decía, como la carrera arrancó, la mayoría era gente que no egresaba de secundario, sino que era grande ya. Y la mayoría de los que iniciaron estaban interesados en la carrera. No.
No, es que estaban interesados para darle nombre a lo que estaban haciendo, Claro. ¿no? Directores de escuela, era una actividad que hacían todo el tiempo, pero que no tenía nombre. Y entonces ponerle nombre a veces es re valioso para cualquier cosa, y mucho más para una actividad de estas características. Entonces está bueno esta formación y esta idea de saber, porque en toda disciplina uno tiene que saber lo que sabe, pero también tiene que hacer los límites de lo que sabe. Por eso que hablamos del trabajo interdisciplinario, del trabajo de equipo, de reconocer que el otro sabe más sobre un tema específico y yo sé más sobre este tema específico. Bien, sigo hablando yo. ¿Algún otro aporte, comentario que quieran hacer? Igual vamos a tener tiempo de charlar, ahora cuando empecemos a cursar seguramente van a estar estas instancias, pero si alguien quiere comentar algo, está bienvenido. Varios están aplaudiendo, así que bueno. bienvenidos. Bien. Bueno, Sebastián, no sé cómo querés que sigamos, cómo sigue la dinámica, porque tampoco nosotros queríamos robarles mucho tiempo. Sabemos que todos están con ocupaciones, con actividades y bueno. Bien, si ustedes ya consideran que la clase 0 ya llegó al fin, nos quedamos un rato más por si pueden llegar a tener alguna duda en relación al trabajo, que no sé si tuvieron algún problema en particular, o alguna consulta administrativa de la carrera de gestión en general. Así que si no tienen consultas específicas para Claudia y Laura, continuamos nosotros por estas consultas más particulares. Bueno, si alguien tiene alguna última Una breve preguntita. Soledad. Sí. Bueno, me encanta la dinámica que tienen ambas, con tan poquito tiempo de trabajo en conjunto, se nota que hay una química muy, muy interesante, y aparte me encanta que vayan mechando con humor, que lo hace súper ameno, y me pregunto si en particular, tal vez Claudia, para vos la pregunta, a lo largo de estos años que has formado parte de la carrera, si has visto concretado algún proyecto que surgió desde la tecnicatura, desde la carrera, si lo has visto concretarse en la realidad, ¿no? Sí, muchos. Esto que les contaba del inicio, nosotros siempre cuando termina la materia, tanto en esta materia como en la otra, quedamos como abiertos a que ya nos conocemos y lo que necesiten de nuestros temas estamos disponibles para lo que sea. Nos pasó que nos consultan sobre trabajos de graduación para ver qué tema eligen. Y ha pasado, sobre todo en este inicio que les contaba, muchos casos ha habido, donde la gente, bueno, yo ahora estoy hablando no desde esta materia, porque esta materia es de estudio, ¿no? Esta materia incorporamos conocimiento. La otra, que es de nivel de propuesta y proyectual, muchas veces el mismo trabajo que hacían en la materia lo estaban llevando a cabo en la realidad. Después nos invitaban, ¿no? Recuerdo en este momento un trabajo que se hizo muy lindo de una jornada sobre patrimonio intangible que se hizo en Villa Gesell, sí, en Villa Gesell era, que era una alumna de gestión cultural que estaba en el segundo año de la carrera y creo que era maestra, no sé si no también se dedicaba a la danza. Y lo que organizó un evento que duró, creo que 2 o 3 días, sobre el valor del patrimonio intangible en Villa Gesell. Y había distintos disertantes, todo. Nosotros fuimos como invitados, no me acuerdo si alguna de las charlas la dimos, pero sí, una charla nos pidieron que la diéramos, pero estuvo buenísimo porque vimos concretado el proyecto, ¿no? Y hay proyectos que son, ya les digo, microproyectos, y hay proyectos que son macroproyectos. Uno era pensar, sigo hablando de la otra, ¿no? Porque estamos hablando de lo proyectual. Uno era, por ejemplo, revalorizar el espacio que queda vacante en la Ciudad de Buenos Aires, del zoológico de la Ciudad de Buenos Aires.
Y la chica se había ido a vivir a Buenos Aires, ya tenía contactos con gente de la legislatura y que no sé dónde y no sé qué, era muy así, como que se movía muchísimo. Y no sé si llegó a su fin ese trabajo, pero ella ya estaba, era una realidad para ella hacer ese trabajo. Y otra, uy, pobre, hay una que no escucha. Bueno, quedará la grabación. Y otra, que es Pilar, vos la conocés a Pilar Sebastián, Pilar Pérez, que el equipo de ella trabajó sobre los microbasurales en la ciudad de Mar del Plata. Esas esquinas que vemos que son esquinas de terrenos baldíos, que la gente tira basura, bueno, tratar eso y sacar esa basura de ahí, a concientizar a los vecinos y convertir eso en un espacio verde para el barrio. Fíjate la escala de un zoológico en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad capital de un país, a la esquina del barrio de mi casa. Y esas son cosas que les quedan y quizás no las hagan en el momento, pero después vuelven a aparecer o aparece otra propuesta, sí, pero hay muchos proyectos que se llevan a cabo, sí. Que eso entusiasma muchísimo. Para nosotros es genial. Sí, porque queremos ir a ver los proyectos. Que Para nos brindar inviten. con el vinito. La península de Valdés, por ejemplo. Claro. Bien. Bueno, Bueno, cualquier tenemos cosa ya nos compañeros vamos a en ver. muchos lugares, así que Sí, podemos por ir. eso. Claro. Por supuesto. Ahora cuando se levante un poco todo esto, seguro. No, y además con Laura nos conocemos de más que hace 2 o 3 años. Sí, ¿eh? nos conocemos hace hace un muchos años. montón. Bueno, gente, les Bueno, agradecemos la gracias oportunidad por de contar escucharnos. lo que hacemos. Sí, por el Bueno, buena onda, bueno, ya nos estaremos viendo bueno, para compartir más cosas. genial. Nos A retiramos ustedes, entonces. gracias. Gracias, gracias. Gracias, ¿eh? Sebastián. Gracias. Gracias, Laura. Hasta Gracias, luego. Claudia. Chau, chau. Fueron súper claras. Chau, chau. Chao. Bueno, ¿cómo andan? ¿Alguna consulta, algo que tengan ahí dando vueltas? Estuve viendo los mensajes. Recién a las 12 terminó la posibilidad de entregar el trabajo porque había grupos que se habían sumado recién esta semana. Así que ya descargué todos los trabajos. El sistema no los ordena por horario de entrega, así que vamos a tomar como referencia, como el orden de exposición, el número de cada grupo. ¿Sí? Va a comenzar grupo 1, grupo 2, grupo 3, me parece que es lo más acertado. Perdón al que le toca a grupo 35, pero bueno, a alguien le iba a pasar de todos modos. Y vamos a ver si trabajamos entre 7 a 10 minutos como máximo. Tampoco podemos asegurar el horario que va a tener cada grupo, porque si hay alguien que lo hace un poquito más corto, ya avanzamos con el grupo siguiente, ¿sí? Son, si mal no recuerdo, son 35 grupos. Todos se enviaron. Porque hubo personas que no pudieron contactar con el grupo o que no conectaron, entonces hicieron los trabajos de manera individual. Tenemos aproximadamente 6 casos individuales, así que van a tener el mismo tiempo. Serán 35 exposiciones. No hubo mayores problemas, pudieron enviar. Vi los formatos, hay desde JPG, PNG, PDF, así que voy a ver si empiezo a unificar todo a PDF para que sea como un poco más dinámico la exposición. Así que bueno, ya está, estamos llegando ahí al final. Recuerden que el lunes va a haber la clase 0 a las 14 horas, la que correspondía a este lunes, que no tuvimos encuentro. ¿Hay algo que quieran compartir? ¿Algo que quieran hablar? No sé si lo aclaraste ayer, Sebas, si vos vas a ser el que comparta las láminas en la pantalla. Sí, lo voy a compartir yo porque es un caos, sino como empezar a asignar el rol de presentador, presentadora, después ahí no pueden llegar a salir y queda como medio trabado.
más que nada para darle ahí un tiempo dinámico. Hay alguien que se va a ocupar del orden de exposición, hay alguien que se va a ocupar del tiempo y yo me voy a ocupar de la presentación. ¿Sí? Estoy viendo en el chat, a ver si hay algo. Hola. Sigue Una apareciendo consulta. ahí el tema del grupo de WhatsApp. Sí, ¿quién está hablando? Por Perdón. favor, si me podían agregar, no sé quién es el administrador. Gracias. Aparte de lunes, que es la clase 0, ¿no? ¿Se sigue cursando hasta abril o se hace la pausa de las 2 semanas? No, ahora se hace una pausa y inicia la cursada el 19. Bueno, gracias. Lo que sí, para mañana tengan recaudo, o sea, chequen con anterioridad cómo viene la señal, cómo viene el sonido, habiliten la cámara, más que nada como para que no empecemos con la exposición y que ya haya problemas, para no seguir estirando, porque si no va a ser una jornada súper extensa, va a llegar un momento que puede ser hasta cansador, porque 4 horas de exposición seguida hay que sostener. Así que vayan chequeando eso, que funcione bien la cámara, que tengan buena conectividad en el lugar donde se van a encontrar, que el audio también funcione, ¿sí? Sebastián, una pregunta que no es sobre el trabajo. En estas 2 semanas, ¿vamos a poder inscribirnos en las materias? O sea, en estas 2 semanas que van a quedar libres, ¿va a ser el tiempo donde van a estar disponibles para que nos podamos inscribir? Exacto. En este periodo de 15 días van a determinar cuándo inicia la fecha de inscripción, se inscriben y hay 2 posibilidades. Las personas que están habilitadas a través del SIU, o sea, estuvieron validadas, y los que no, vamos a hacer un formulario de preinscripción, ¿sí? Pero bueno, quédense tranquilos y tranquilas de que directamente desde el departamento nos vamos a poner en contacto a las personas que no están validadas. Nosotros tenemos un registro y automáticamente les vamos a acercar un formulario. Por otro lado, está el tema de las personas que se inscribieron en la licenciatura y corresponde a la tecnicatura. Ya me llegó el listado, pero bueno, me llegó ayer. Así que estoy con toda esta cuestión que tiene que ver con el trabajo colaborativo. Recién el lunes voy a empezar a enviar por mensaje privado los casos puntuales que tienen que modificar la inscripción en el área de ingreso, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver a partir del día lunes. Yo me voy a poner en contacto caso por caso. Yo ya sé quién tiene que realizar el cambio de inscripción. Si hay alguien que viene de otra carrera de gestión cultural o a su vez tiene un título de técnico superior y quiere continuar con la licenciatura, en el intercambio de mails me lo va a tener que informar, ¿sí? Ahí estoy viendo. Bien. Certificado de título en trámite. Bien. Eso ya, Lucía, cuando se pongan en contacto desde el área de ingreso, vos vas a tener que comunicarle eso justamente a la persona que te esté consultando. Las infografías se van a estar se van a estar mostrando mientras van a realizar la exposición. De eso me ocupo yo. Bien, yo pienso que no hay más preguntas acá por el chat. Ahí, Susana, te van a agregar al grupo de WhatsApp. Gracias, sí, por favor. Mariana Pereira se va a encargar de eso. Gracias. Sebastián, un minutito. ¿Está bien? Viste, por el tema mío del alta, que vos me dijiste que tenga paciencia porque están procesando todo, pero yo lo mandé a división alumnos, ¿está bien? Ahí está bien. Perfecto, gracias. Lo que vas a tener que hacer es lo siguiente, Susana, vas a tener que
cuando aparezca la fecha de inscripción a materias, ahí vos vas a Sí, tener que dar el alta. Si todavía no te habilitaron a través de Ciu Guaraní, vos vas a tener que completar el formulario provisorio de inscripción a materias, ¿sí? Pero perfecto, como todos. cuando llegue ese momento, vos ahí te Sí, pones en contacto. No me hablaron de edición alumnos, no solucionaron, perfecto, vamos por la opción B, que es el formulario, perfecto. ¿sí? Gracias. No, por nada. Acá, Gaspar. Bien, si querés habilitar el micrófono, Gaspar, y compartir justamente esto, me parece que estaría bueno, porque si llega a haber alguien de tu grupo, ya podés empezar a generar algún tipo de contacto. Perfecto, Maximiliano. Eh, el horario de las cursadas, de las materias, no va a existir un horario de cursadas porque es asincrónica la cursada de la carrera, salvo los encuentros sincrónicos que dependen de las cátedras y van a estar pautados. En el caso de la materia que recién vimos, las docentes mencionaron que van a tener un encuentro sincrónico por cada unidad, ¿sí? Pero bueno, eso se define y seguramente que ese encuentro lo van a grabar y lo van a subir a la plataforma, de la misma manera que estamos haciendo ahora. Bien, Eduardo, ¿ya tenés la preinscripción realizada? ¿Fue validada o es figura pendiente? Bien, si fue validada, automáticamente tuviste que haber recibido un contacto por el área de ingreso notificándote cuáles son los pasos a seguir, ¿sí? Lo más lógico es que un gran porcentaje de ustedes todavía no tengan validado y figura pendiente. Por lo tanto, no se preocupen por eso, porque es una problemática que ya sabíamos que iba a suceder. Por ese motivo buscamos esta alternativa B, que es la del formulario de preinscripción de Google, ¿sí? Las personas que todavía no figuren validadas, le enviamos el link, completan con sus datos y hacemos la inscripción en las materias. Bien, Bárbara, lo que mencioné recién fue que el sistema no validó las entregas a partir de horarios, por lo tanto no hay manera de poder chequearlo, así que el orden va a estar dado por el número del grupo. Héctor, todavía no tengo información. Yo cuando reciba datos concretos, me pongo en contacto. No obstante, ustedes vayan chequeando la web de la FAUD. Toda la información se sube. A su vez también chequeen las redes. No sé si utilizan Instagram, pueden seguir la cuenta de la FAUD, que es FAUD Oficial, o si no, la de Tutores Pares, o Facebook también, FAUD Oficial. Se utilizan esos canales de comunicación, la web, Facebook e Instagram. Es totalmente entendible, no pasa nada. ¿Algo más que quieran preguntar o compartir? No sé si hay alguien de los grupos que tuvieron que entregar hasta el día de hoy, si pudieron entregar, cómo se encontraron haciendo una actividad nada más en 2 días, si tuvieron algún problema.
Bien, Ana, si ya te aparece validada, ahora lo que vas a tener que esperar es que el área de ingreso se ponga en contacto con vos para poder continuar con la validación de tu inscripción. Vas a tener que presentar la documentación y todos los pasos que requiere el área de ingreso. Pero bueno, ya es un avance y es enorme. Sí, sí. ¿Te figura validada? Es porque ya estás validado. En tal caso, si tienen consultas puntuales de esto, pónganse en contacto con el área de ingreso. Lo que sucede es que vienen atrasados con las validaciones. Yo calculo que los mensajes los van a responder en julio. Así que eso. Te hago una Paciencia. consulta, Sebastián. Si en tal caso no pueden inscribirse en las materias, existe una alternativa B. Sí. No sé quién ¿Yo? había. Sí. Yo ya estaba, supongo que ya estoy validada porque ya puedo ingresar al CIU y todo, como te comenté el otro día que ya podía inscribirme. Pero me dice en una parte que tengo un mensaje, no lo puedo abrir. Me dice que tengo un mensaje de algo de la fotocopia o del analítico, algo del analítico me dice. Yo cuando hice la inscripción yo ya presenté el analítico, pero no sé si es que lo tengo que volver a subir o qué, porque no puedo abrir el mensaje. Bien, vos ingresaste a la web ¿Ya ingresaste a la web y chequeaste el buzón de entrada? Sí, pero me aparece el título y no me está? aparece ningún contenido. ¿Y quién te lo envió ese mensaje? Dice ahí como la administración, no me sale ahora el nombre, pero... Responde a la misma cuenta. Bien, Mandá el mensaje preguntando, bueno, ¿qué es lo que sucede con tu analítico? bien. Y Sí, si porque yo ves ya lo que no tenés presenté cuando... respuesta, ponete en contacto con el área de ingreso. Ah, bien. Bien, bien. Pero bueno, Sí, porque no hay ningún contenido en el mensaje, está solamente el título. es también lo que les digo, si van a mandar un mensaje al área de ingreso, las posibilidades de que puedan responder van a ser bajísimas porque están muy atrasados con las inscripciones de todas las carreras, de todas las facultades de la Universidad de Mar del Plata. ¿Alguien más? Sebastián, pregunta, Sí. las personas que ya tenemos validada la preinscripción, ¿a través de qué canal se van a comunicar con nosotros? Por mail. Por mail. Gracias. ¿Alguna otra consulta, duda? Nada. Bueno, nos encontramos mañana a las 14. ¿Sí? Bárbaro. Si quieren, lo que pueden hacer es compartir en el grupo de WhatsApp o en sus redes, en sus grupos que armaron a partir de este trabajo colaborativo, informando cómo hacer el orden, ¿sí? Que se va a respetar el número del grupo, para que el resto también esté al tanto. Bueno, les mando un abrazo enorme. Nos vemos mañana. Gracias por la paciencia. No, por favor. Chao chicos a todos.